Esquerra Unida criticamos que la falta de regulación del tráfico ha provocado bastantes problemas en la zona de Eleuterio Pérez por las obras que hay del tema del gas natural. Nosotros pedimos que Enrique Sánchez se tome interés en este tema y ponga las medidas que tenga que poner para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado hace unos días en la zona de Eleuterio Pérez, en la que hubo una situación caótica de tráfico, sobre todo alrededor del colegio de Eleuterio Pérez, por falta de una regulación y también por las calles cortadas de esa zona afectada. Problemas como ese nos ha llegado a través de los vecinos que se han quejado de que hace unos días en esa zona, concretamente en la zona de alrededor de Eleuterio Pérez, hubo un caos de tráfico, la policía no aparecía, calles cortadas, coches que se habían quedado dentro de las obras, o sea, un auténtico caos. Nosotros somos conscientes desde Esquerra Unida que cuando se hace una obra de esta envergadura, pues siempre suele haber molestias y no a todos nos acomoda que estas obras estén cerca de nuestras casas, pero nosotros entendemos que Enrique Sánchez, que es el responsable de la Policía Municipal, tiene que tomarse en serio esta obra, tiene que tomarse en serio su trabajo, para eso tiene dedicación exclusiva, y poner las medidas correctoras que hagan falta para que no vuelva a pasar lo que pasó hace unos días alrededor de Eleuterio Pérez. El caos de tráfico que había alrededor de Eleuterio Pérez por una mala previsión de las obras con el tráfico. Nosotros pensamos que el concejal Enrique Sánchez, en ese sentido, no está haciendo bien su trabajo y lo que le pedimos es que se tome las cosas en serio y que haga bien su trabajo de planificar y coordinar lo que son las obras con el tráfico. Nosotros pensamos que está claro que cuando hay obras hay que regular y hay que coordinar, y por eso le pedimos al equipo de gobierno y concretamente a Enrique Sánchez de que se ponga ya a hacer trabajo y a planificar lo que son las obras del gas natural con el tráfico, porque ya todos sabemos que estas obras se van a alargar en el tiempo y va a conllevar más problemas de tráfico en lo que es la ciudad de Valldemosso.